Bueno, siguiendo con las clases del Apocalipsis, habíamos quedado que íbamos a ver acerca del libro de la vida y eso es lo que vamos a ver ahora. La Biblia nos muestra la existencia de libros en los cielos. Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, allá arriba en los cielos, en ese último día, cuando van a estar delante del trono de Dios, millares de millares, dice, todos, millares de millares, los libros serán abiertos. Y en el Apocalipsis 20:12, que fue lo que vimos la clase anterior y por eso esta clase de hoy, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Así que hay libros personales de cada uno. Imagínense, son millones de millones. Habrá libros de millones en ese día del juicio final delante del Señor Dios. Hay dos clases. Primero, los libros personales, porque eso nos acaba de decir Daniel y nos acaba de decir el Apocalipsis. Ahora miren, el salmista en el Salmo 139:16 dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es decir, que cada uno de los que habitan esta tierra, habitaron y habitarán en esta tierra hasta el fin de todas las cosas. Los libros de cada uno de nosotros ya están allá arriba en los cielos desde mucho antes desde que se hiciera todo. Desde mucho antes de que el mundo fuera, en otras palabras. Porque aquí el salmista dice que el Señor Dios ya vio todo mi tiempo, ya vio todos mis días, sin que aún hubiera ni siquiera uno de ellos. En el Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Cada una de las circunstancias, cada una de las cosas que nosotros pasamos en la vida, sean felices como sean tristes, porque aquí habla de lágrimas, estas están registradas en los libros. Y en los libros está registrado mucho antes que cada uno de nosotros viniera a este mundo. El siguiente libro que hay ahí en los cielos y que se va a abrir es el libro de la vida. El Salmo 69:28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Ahora ya no habla de cada uno de nosotros como el Salmo anterior, que dice de cada una de nuestras cosas, cada una de nuestras acciones, todo mucho antes de que yo existiera y hay un libro, pero esto es personal. Pero aquí habla de un libro de los vivientes, es decir, en ese libro hay muchos, ya no hay solamente uno, sino muchos. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que ahí, en la presencia del Señor, habrán dos clases de documentos, por decirlo así. El libro de cada una de las personas, pero también el libro en donde están los nombres de aquellas personas que son destinadas para la eternidad en la presencia de Dios. Ahora, fijémonos en esto del libro de la vida, porque nuestros libros personales están desde antes de que el mundo fuera. Y el libro de la vida, pues también. Apocalipsis 17:8 dice: los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Es decir, esos nombres no solamente están escritos en libros personales, sino también que están ya escritos en el libro de la vida, los nombres mucho antes. En Lucas 10:20 el Señor Jesús les dice a sus discípulos: pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Es decir, mucho antes de que existieran, mucho antes de que vivieran, esos nombres también ya están allá arriba en el libro de la vida. Entonces ya están en ese libro desde antes. Ahora, pensemos, si es que todo esto ya está desde mucho antes, ¿es cuestión de Dios entonces? ¿Es simplemente que Dios escribió cada uno de nuestros libros y nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios escribió en esos libros? Y como Dios ya escribió en esos libros, entonces también de Él depende que los nombres de aquellos que van a estar por la eternidad con el Señor también estén en ese libro de la vida. ¿Depende de Dios? Bueno, sigamos estudiando, porque para eso estamos ahorita viendo qué es esto del libro de la vida. Mire, el libro del Éxodo 32, 31, 33 dice: y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdone su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. O sea, Moisés le está diciendo al Señor Dios que no castigue a todo el pueblo. Sabe que cometieron un pecado terrible,
pero que no castigue a todo el pueblo y que más bien el castigo sea sobre él. Y el peor castigo que él está pidiendo es que por favor le borre del libro que ha escrito. ¿Cuál libro escribió el Señor Dios para que Moisés le esté diciendo bórrame? Y el Señor le respondió, borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que hay un libro que el Señor Dios tiene escrito los nombres y del cual Dios le dice a Moisés, mira, no porque tú me pidas voy a borrarte a ti, sino que voy a borrar a aquellos que pequen contra mí. Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que le reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Por ende, el libro de la vida, ¿quién lo escribe? El Señor Dios. Ahí está. ¿Y quién puede borrar el libro de la vida, los nombres? El Señor Dios también. Y hay dos cosas por las cuales el Señor Dios dice que puede borrarlas. Los textos no se refieren a inscribir los nombres hasta donde hemos visto hasta ahorita. Ya están ahí desde antes de la fundación del mundo. Los textos que hemos visto se refieren a borrar los nombres. Si ustedes van a buscar en toda la Biblia, si hay algún momento en el cual dice, escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar textos como el que ahora hemos leído, en el cual dice, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Así que no lo escriben, pero sí los borran. Entonces, bueno, depende de los seres humanos que Dios no borre su nombre. ¿Por qué? El Señor le respondió, borraré de mi libro al que peque contra mí, lo que habíamos acabado de ver en el libro del Éxodo. Así que los nombres están arriba en los cielos, el Señor Dios los ha escrito. ¿Pero puede borrarlos? Claro que puede borrarlos. ¿Por qué los puede borrar? Porque pecan contra el Señor Dios, entonces son borrados. Y además dice, el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces hay dos cosas. El no pecar contra Dios hace que ese nombre permanezca en ese libro que el Señor Dios escribió desde antes de la fundación del mundo. Y el salir vencedor, es decir, aquel que persevera, hasta el final, entonces él tampoco es borrado del libro de la vida. Entonces no pecar y perseverar hasta el final son las dos causales a las cuales Dios dice que ese nombre del libro de la vida de antes de la fundación del mundo no sería borrado. Ahora, ¿por qué antes de la fundación del mundo está ese libro? ¿Por qué antes de la fundación del mundo los libros de cada una de las personas? ¿Y por qué el libro de la vida? Pues miren, en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo, esto sepan ustedes, entiéndanlo, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, fíjense que iba a haber algo que iba a determinar que las personas estén en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. Aún inclusive antes de la fundación del mundo, en el plan de Dios, ya existía algo o alguien que iba a ser el causal para que esos nombres de todas las personas que tienen sus nombres y sus libros en el cielo puedan estar también incluidos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y es el Señor Jesús. Por eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué fuisteis rescatados? Por la sangre preciosa de Jesucristo, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora miren, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, mucho antes que empiece todo esto en el plan de Dios, ya el Señor Jesucristo tenía que haber muerto también, porque inmolado es morir desde antes del principio del tiempo, y también dice que este es propiciación por nuestros pecados. Mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la muerte del Señor Jesucristo, que ya está predeterminada desde antes de todas las cosas, no solo involucraban a una parte del mundo, sino todo el mundo. La muerte del Señor Jesucristo valía para todo el mundo, porque no envía el Señor Dios el Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación, ¿sí ve? Él es la propiciación, Él es el que va a dar el pago, Él es el que va a dar lo justo, Él es el que va a determinar cuánto valimos,
Por eso habíamos leído que no son con plata y oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él va a satisfacer lo que el Señor Dios necesita para que las personas estén en el libro de la vida. Por eso dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que la muerte del Señor Jesucristo, la inmolación o la muerte, y la propiciación del Señor Jesucristo no es por un poco de personas, sino involucra a todo el mundo. En 2 Corintios 5:14 el apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Piensen en esto. Por eso el amor de Cristo nos constriñe, piénsenlo. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, involucra a todos, no a un grupito, sino a todos. Por ende, si esta muerte del Señor Jesucristo, que ya estuvo pensado antes de la fundación del mundo, involucró a todos, el Señor Dios tuvo que haber escrito en el libro de la vida a todos. Y en ese libro de la vida debió haber estado todos los nombres de la gente desde cuando empieza el mundo hasta cuando se termina el mundo. El versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque por todos murió. Juan 3:16, el versículo que todo el mundo se sabe de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí en este Juan 3:16 vamos a ver por qué los nombres de todo el mundo que debían haber estado en ese libro de la vida fueron borrados. Porque aquí dice, porque todo aquel que en Él cree, aquel que ponga su fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, en la obra que el Señor Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, todo aquel que en Él cree no es condenado. El nombre de Él permanece en el libro de la vida. Pero en el versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, en los libros personales de cada uno de nosotros, que están desde antes de la fundación del mundo en el cielo, ahí debe haber constado si es que esta persona en el transcurso de su vida va a creer o no va a creer en esta obra redentora. Y si es que esta persona va a creer, el nombre de esta persona va a permanecer en ese libro de la vida, porque Jesucristo murió por todo el mundo. Entonces en el libro de la vida va a estar el nombre de esa persona. Pero si en el libro de cada uno de nosotros existe en algún momento en ese libro escrito que esta persona no cree, no va a creer al mensaje de salvación que le ha sido dado, y que el Señor Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, ha llegado a su corazón, pero esta persona ha estado dura de corazón y no ha querido creer en esto, entonces dice que él, aún desde la fundación del mundo, ya está condenado, porque en su libro ha visto que esta persona no ha querido. Y no es que el Señor Dios ha escrito ya todo aquello y nosotros vamos a vivir. Y entonces si el Señor Dios pone en ese libro, este no va a creer, pues se condena. Y el Señor Dios pone en el libro, este sí va a creer, entonces se salva. No, depende de cada una de las personas. Mire, nada más resta el mirar en nuestros tiempos. Cuando vamos a una persona y le proclamamos y le decimos el mensaje de salvación, la mayoría de personas lo que nos dicen es, yo no creo en Dios. Ni siquiera sé que existe Dios, sino que Dios es un invento humano. Así que esa actuación de aquella persona, como ya está registrada en este libro, no porque Dios lo puso así para que esa persona sea, sino porque el Señor Dios con su omnisciencia ya vio que esta persona va a actuar de esa manera. Entonces el Señor Dios ya determina desde antes de la fundación del mundo quiénes van a estar en el libro de la vida y quiénes no van a estar en el libro de la vida. Y todo depende de creer. Ni siquiera depende de acciones, de pórtate bien o pórtate mal, no. Depende de creer en la obra redentora del Señor Jesucristo, porque es la obra redentora del Señor Jesús la que borra los pecados y la que da salvación. No es nuestros hechos, no es nuestros actos, sino el creer, simplemente el creer.
Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El punto clave de todas las personas de la historia es que crean a ese mensaje y a ese plan de Dios a través de Jesucristo o lo rechacen. Y nosotros nada más podemos ver en la historia de la Biblia y podemos ver en nuestros tiempos cómo las personas desean creer y no desean creer. Y la mayoría siempre lo rechaza. ¿Por qué? Porque quieren vivir sus vidas como quieran. Y como el Señor Dios ha dado libertad a cada uno, por eso se llama que libre albedrío lo que tienen las personas, entonces les da libertad de elección, simplemente les presenta el plan de salvación y las personas decidirán sí o no. Pero esto el Señor Dios en su omnisciencia ya lo sabe. Y en los libros de cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, está registrado todo aquello que nosotros vamos a vivir. Vamos a vivir. Así que hay libros en los cielos personales de cada uno de nosotros, y ahí está todas nuestras cosas, y ahí están no nuestras acciones las que van a hacer que sean borrados del libro de la vida o permanezcan en el libro de la vida, sino la fe que nosotros tengamos en la obra redentora del Señor Jesús. La fe en la obra de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo para redimir los pecados de las personas y para que cada una de ellas puedan en este último día, cuando el Señor Dios diga al ángel que esté encargado del libro de la vida, está el nombre de esa persona aquí, y el ángel diga sí, pues venga, vamos a vivir por la eternidad juntamente con nuestro Señor Dios. Y si el ángel dice pues no está aquí, pues, lamentablemente en algún momento de su vida él decidió no creer en la obra redentora del Señor Dios, pues y entonces su nombre simple y llanamente fue borrado del libro de la vida. Y esta es la existencia del libro de la vida, y esta es nuestra existencia en esta tierra. En algún momento de la historia va a llegar a nosotros el mensaje de salvación, y en nosotros está, en todo el mundo está, en aceptar ese mensaje de salvación o rechazarlo. Pero saben que si lo aceptan, el nombre suyo está en ese libro, que en el final de los tiempos será para ganar el juicio. Y si simplemente desean rechazarlo porque quieren vivir a su manera y que Dios se aleje de ustedes, pues será concedido ese deseo. En el juicio final tendrán que alejarse del Señor Dios y vivir en el lago de fuego y azufre. Dios me los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.